Dios le bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando esta clase de doctrina cristiana y pues vamos a esperar a que se conecten todos los alumnos en línea en esta ocasión. Si usted está en la ciudad de Mexicali, sabe que estamos pasando una época de calor bastante fuerte, así que cuídese mucho, tome mucha agua, trate de estar lo menos posible en el sol, y para los que nos es inevitable salir, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar y hacer otras labores, pues hay que cuidarnos y hay que cuidar también a la familia. Entonces estamos aquí, listos para la acción. Hoy únicamente a través de las redes sociales, ¿ok? Dios bendiga a nuestros hermanos que se están conectando. Y pues a mí me mandan un mensajito si se escucha fuerte y claro, porque el propósito pues es que escuchen la palabra y que aprendan de doctrina cristiana en esta hora. Muy bien, pues sin más preámbulos vamos a orar para dar inicio a la clase del día de hoy. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad de compartir de tu palabra con mis hermanos a través del internet en esta ocasión. Y te pido, Señor, que bendigas los corazones que han dispuesto, Señor, el tomarse este tiempo para escuchar y aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todos a escudriñar cada día, Señor, porque ahí en tu palabra encontramos vida eterna y tu palabra es la que da testimonio de Jesús. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque así lo has prometido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es motivo de celebración quizá para los que están llevando este discipulado, ¿verdad? Este estudio, que concluimos con el tema número 2. El tema número 2 era la doctrina de Dios y su creación. Ya la concluimos la semana pasada. Entonces vamos a dar pie a este capítulo número 3, la doctrina del ser humano en relación con Dios. Capítulo 3 en el libro de doctrina cristiana del maestro Berkov. Y entrando en el tema, vamos a estudiar el ser humano en su estado original. Del capítulo 3 vamos a estudiar este tema del ser humano en su estado original, y su primer punto es la naturaleza constitutiva del ser humano. ¿Verdad? El maestro Berkov nos va a presentar dos puntos de vista de cómo está constituido según la palabra de Dios el ser humano, y pues aquí sí discrepo un poquito y lo vamos a ver más adelante. Le voy a dar las razones por qué discrepo del maestro Berkov, del hermano Berkov, en este tema de la constitución del ser humano, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Vamos a mover un poco la cámara, parece que no se ve bien ahí. Ahí. Tenemos que sea suficiente. Ok. De la exposición de la doctrina de Dios, que fue la que terminamos, pasamos ahora a la doctrina del ser humano. Y dice Berkov que el ser humano, como dice la palabra, ¿verdad?, es la corona de la obra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la creación por excelencia que Dios ha hecho es el ser humano. Aunque el objeto es el mismo, debemos evitar confundir el estudio que se hace del ser humano a partir de la teología con el que se lleva a cabo a partir de la ciencia de la antropología. ¿Ok? Va a ser diferente aunque se hable del ser humano. Y el objeto de la teología considera y debate no es el ser humano como tal,
sino el ser humano en relación con Dios. Bajo el presente encabezamiento consideraremos los elementos esenciales de la naturaleza humana y el origen del alma de los seres humanos. ¿Ok? Entonces nos dice Berkhof que hay que diferenciar entre el estudio del ser humano desde la ciencia de la antropología y el estudio del ser humano desde la teología. Hasta aquí parece que no hay ningún problema y vamos a avanzar al punto A. Los elementos esenciales de la naturaleza humana. Existen, en particular, dos puntos de vista con respecto al número de elementos que integran la naturaleza esencial del ser humano. Dos puntos de vista de cómo está conformado el ser humano a partir de la palabra de Dios. Que cabe recalcar que estos dos puntos de vista o estas dos teorías de cómo está conformado el ser humano son apoyadas o fundamentadas en la palabra de Dios. La dicotomía. 1. La dicotomía. Este punto de vista afirma que el ser humano está constituido exclusivamente de dos partes, cuerpo y alma. ¿Ok? La dicotomía dice que solamente el ser humano está hecho de cuerpo y alma o espíritu. O sea que para los que toman en consideración esta teoría, cuerpo y alma es lo mismo que cuerpo y espíritu. O sea, alma y espíritu lo toman como sinónimos, como si fueran lo mismo. Y dice Berkhof, esto concuerda con el aspecto físico y espiritual que el ser humano percibe de sí mismo, producto de estar consciente de su propia existencia. Y dice Berkhof, también lo confirma el estudio de la escritura, que describe al ser humano como un ser compuesto de cuerpo y alma o de cuerpo y espíritu. Entonces repetimos, para Berkhof y otras personas, el ser humano solamente está constituido de cuerpo y alma. Y es lo mismo decir de cuerpo y espíritu. Y se apoyan o se fundamentan en esos versículos bíblicos que están ahí, Mateo 6:25, Mateo 10:28, 1 Corintios, ¿verdad? Entonces dice ahí, las palabras alma y espíritu no denotan elementos diferentes en el ser humano, sino que sirven para designar que éste posee una sola sustancia espiritual. Entonces dice Berkhof, desde su punto de vista y desde el punto de vista de la dicotomía, que alma y espíritu solamente representan o son sinónimos de lo que es espiritual en el ser humano. Las siguientes consideraciones demuestran lo dicho. Aquí están los puntos de vista de la dicotomía, de por qué ellos creen que solamente existe cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Déjenme ver si está ahí centrado. Parece que sí. Existen varios pasajes que claramente presuponen que el ser humano consiste de dos partes. Como hoy no tengo alumnos presenciales, voy a leer algunos de estos versículos, como el que está en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, aquí lo tengo ya, y versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ok? Entonces, Berkhof y los que consideran la dicotomía como el punto de vista real, consideran que este versículo es el indicado para defender esta postura. B. A veces se describe a la muerte como la entrega del alma o de la vida. Ya está Génesis 35:18, Primera de Reyes, Hechos, y en otros casos como la entrega del espíritu. Por eso ellos consideran que el espíritu y el alma son sinónimos, porque en la Biblia dice a veces entregó el espíritu y a veces dice entregó el alma. C. En algunas ocasiones el elemento inmaterial de los que han muerto es llamado alma
y en otras es llamado espíritu. Estos dos términos sirven solamente para designar el elemento espiritual del ser humano desde dos puntos de vista diferentes. La palabra espíritu señala a este elemento como el principio de vida, ¿okay?, y acción que controla el cuerpo. Mientras que la palabra alma lo señala como el sujeto personal en el ser humano, que piensa, siente, desea, y en algunos casos particulares como la sede de los afectos, y ahí está Génesis 2.7, Salmo 62, 63, 103, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro hermano Berkov estaba muy convencido de la dicotomía de que el ser humano solamente tiene cuerpo y alma, y que el alma también puede ser llamada espíritu. Eso consideraba él. Pero yo creo que no, porque desde el otro punto, el punto número 2, está la tricotomía. Además del punto de vista de la dicotomía, surgió otro que afirma que el ser humano está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Dice Berkov, que este concepto no surgió a partir del estudio de la escritura, sino que lo hizo desde el estudio de la filosofía griega. Discrepo de Berkov porque la verdad yo nunca estudié nada de filosofía griega, yo nada más he estudiado la Biblia, y en la palabra he encontrado versículos como los que vamos a leer más adelante que apoyan el punto de vista de la tricotomía. Dice él que fue adoptado por varios teólogos alemanes e ingleses, y recalca que sin embargo no existe consenso entre ellos acerca de la naturaleza del alma ni de la relación que tiene con las otras partes de la naturaleza humana. Algunos consideran que el alma representa el principio de la vida animal en el ser humano y que el espíritu representa el principio superior de la vida moral y racional. Otros consideran que el alma es una clase de elemento intermedio que suministra el punto de contacto entre el cuerpo y el espíritu. Y dice Berkov que se buscó la base bíblica para esta opinión particularmente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5 y 23. Vamos a leerlo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, escuche muy bien, a diferencia de lo que Berkov nos está diciendo, el apóstol Pablo al escribir a los tesalonicenses le dice todo vuestro ser, y luego lo va a describir: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y Hebreos 4:12, que dice así, permítame, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y ¿qué? Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, como vemos, el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos nos dicen que el ser humano está compuesto de alma y de espíritu. No habría ninguna necesidad de mencionar a ambos si se tratara de la misma cosa, ¿verdad? Pero Berkov dice que no. Dice, pero estos pasajes no prueban dicho punto. Es cierto que Pablo habla en el primer pasaje del espíritu, alma y cuerpo, pero esto no significa necesariamente que él los ve como tres elementos distintos en el ser humano, sino más bien como tres aspectos diferentes de este. Bueno, eso es la interpretación que Berkov le dio a ese texto, ¿verdad? Él dice, no, Pablo habló de las tres cosas, pero no quiere decir que él creía que era tres cosas. Ah, bueno, ¿y cómo sabemos que tienes razón, Berkov? Pues no sabemos cómo. Nada más tú piensas así porque tú estás interesado en que la dicotomía sea la buena. Yo creo que esa sí se la ganamos a Berkov, ¿no creen?
Cuando Jesús resume la primera parte de la ley diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, o sea, alma, y con toda tu mente. No se refiere a tres sustancias distintas, dice Berkhof. Yo pienso que sí. Yo pienso que Jesús está diciendo que amemos a Dios con todas las partes de nuestro cuerpo, con todo lo que somos. Por eso lo señala de esa manera, ¿no? ¿O usted qué opina? Yo creo que si Jesús se da el tiempo de decirnos todo eso, si Pablo, si el escritor de Hebreos nos están diciendo de qué está compuesto, cómo está constituido el ser humano, lo más seguro es porque así está constituido. Expresiones como estas se usan sencillamente para enfatizar la naturaleza del ser humano en su totalidad. Además, uno no debería interpretar Hebreos 4:12 como si afirmara que la palabra de Dios, permítame, al penetrar en el interior del ser humano, causa una separación entre el alma y el espíritu humano, lo que naturalmente debería entender que son sustancias diferentes. El texto más bien quiere decir que la palabra separa estos dos aspectos del ser humano, es decir, los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, lo que la palabra quiere decir, lo que yo creo que la palabra quiere decir, es que la escritura, ¿verdad? Que es una espada, discierne todo del ser humano. Berkhof debió habernos explicado por qué el apóstol menciona el tuétano, ¿verdad? Los huesos, las coyunturas, que en la realidad se tratan de cosas diferentes. Así porque no tendríamos que pensar que el alma y el espíritu son cosas iguales si se les describe como cosas diferentes, al igual que a todo lo anterior, ¿verdad? Porque no sé si yo no soy médico ni nada, pero según yo las coyunturas, los tuétanos, los huesos, son cosas diferentes, no estamos hablando de la misma cosa. Y así se describe. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Sin demeritar el gran trabajo que ha hecho en nuestro hermano Berkhof en su estudio, su punto de vista es muy respetable, ¿verdad? No, tampoco nos vamos a jactar de saber más que él, pero consideramos que la tricotomía está más apegada al concepto que señala la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué. Bueno, no hay problema con el punto del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es esto material que usted está mirando, esto que está por fuera, la carnita, los huesos, eso es el cuerpo. Y dice la Biblia que el espíritu lo da Dios, que Él sopló un aliento de vida sobre el ser humano. El espíritu nos dio su espíritu para que vivamos. Y ahora los que estamos en Cristo tenemos a su Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, el alma es la personalidad de cada individuo. Y lo vamos a retomar aquí donde estaba el hermano Berkhof haciendo énfasis en que no. Ahí lo señala él. Mire, aquí, el alma lo señala como sujeto personal en el ser humano. El alma piensa, el alma siente, el alma desea, el alma tiene emociones, toma decisiones. Esa es la diferencia entre el espíritu y el alma. El espíritu, cuando uno muere, vuelve a Dios, quien lo dio, el cuerpo a la tierra, y el alma, pues dependiendo, ¿verdad? Si aceptó a Cristo o no lo aceptó, pues él tendrá su lugar o no tendrá su lugar. Sigamos pues con este estudio. Espero que esté quedando claro, ¿verdad? La disertación, que no lo esté durmiendo. Existen tres teorías acerca del origen del alma en cada persona. Acerca del origen del alma, diferenciándola del espíritu, a pesar de lo que nuestro hermano Berkhof pues ha estado diciendo, ¿verdad? Hay una doctrina o una creencia de la preexistencia del alma. Algunos teólogos especularon que las almas de los seres humanos existían en un estado previo y que ciertos acontecimientos en aquel primer estado eran la causa de la condición en la que aquellas almas se encuentran ahora.
Se pensaba que esta teoría ofrecía la explicación más natural al hecho de que todos los seres humanos nacen pecadores. Esta teoría recibe muy poco apoyo en la actualidad. Entonces, hubo algunos estudiosos de la Biblia que se pusieron acá, como a otro nivel, ¿no? Andaban pensando de más, yo creo. ¿Qué pasó con el alma? ¿Cuándo comenzó el alma a existir? No, es que el alma siempre ha existido. Dios la creó desde antes de que creara la tierra y toda la creación que ya estudiamos, ¿no? Y como hicieron algo malo, algo pasó porque estaban ellos pensando, dijeron, es por eso que después cuando llegaron al cuerpo aquí a la tierra, a uno les va mal o ya vienen, como dice Berkov, ya vienen con ese ánimo de pecar. Y es cierto, esta teoría recibe poco apoyo porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga que antes que Dios creara a Adán y a Eva ya existían sus almas. Y no hay ningún versículo que diga que antes de entrar aquí al cuerpo, ¿verdad? Ya el alma de alguien estaba haciendo algo que no debía y por eso ahora somos pecadores. Así que esa teoría, pues es eso nada más. Es una teoría y se acabó. Hay otra teoría que es la del traducianismo. Y según la teoría del traducianismo, las almas de los seres humanos son generadas junto con los cuerpos mediante la producción común o la reproducción común y por tanto se transmiten de padres a hijos. Vea, esta teoría está medio rara. Dice, no, pues como el papá y la mamá tienen un hijo y ellos le pasan su ADN, su tipo de sangre, así le pasan un poquito de su alma y ahí se crea su alma. Qué raro, ¿no? Esta doctrina encuentra apoyo escritural en los siguientes pasajes. Ellos dicen, bueno, si Génesis dice que Dios cesó la obra de la creación después de haber creado al ser humano, entonces quiere decir que ya después de que creó a Adán y a Eva, pues ya no hizo nada, ya no creó nada, así que no pudo haber creado nuevas almas. Por lo tanto, dicen ellos, por lo tanto, pues mi alma desciende del alma de mi papá y a su vez de su papá y así hasta llegar a Adán y a Eva, ¿no? La Biblia no dice nada acerca de la creación del alma de Eva y se dice que los descendientes son la misma sangre de sus padres. Entonces dice, además, esta doctrina parece recibir apoyo de la analogía del mundo animal, donde el cuerpo y el alma son pasados de una generación a otra. Interesante, ¿verdad? Porque el ser humano no está creado como los animales. Los animales no van a ir a un juicio al final. Su gato, su perro no van a comparecer ante el Señor. Tienen un sentido diferente. Entonces pudiéramos decir que los animales tienen el espíritu de vida y el cuerpo y hasta ahí. Ellos no son seres racionales que estén infringiendo la ley de Dios para decir que son pecadores o que la estén obedeciendo para decir que son justos. Simplemente viven conforme a los instintos que Dios les dio. Sin embargo, esta teoría dice el ser humano es como los animales. ¿Y no? Sin embargo, esta teoría, ¿pero dónde me quedé? C. La herencia de la depravación moral o pecado, que es más bien un asunto del alma que del cuerpo. Sin embargo, esta teoría se enfrenta con ciertas dificultades, de las cuales las siguientes son las más importantes. En un sentido, convierte a los padres en creadores de las almas de sus hijos, o incluso presupone que el alma de los padres puede subdividirse en varias almas, lo cual contradice la doctrina de que afirma que el alma no admite ninguna división. Bueno, entonces, dice Berkov, hay varios errores aquí. No puede ser que los papás creen las almas de sus hijos o que las almas de los padres se dividan para darle a sus hijos. B. Presupone que después de haber terminado la creación del mundo, Dios ya no obra directamente, sino que usa mediadores. Pero esta es una presuposición que carece de pruebas, porque como lo vimos las semanas pasadas, aunque Dios cesó la creación, Él sigue teniendo provisiones. ¿Se acuerdan? La providencia divina. Él sigue obrando. Dios obra muchas veces en forma inmediata en la realización de milagros y algunos aspectos de la redención. Y de hecho la Biblia dice, Jesús hablando dijo, mi Padre y yo hasta ahora, ¿qué dice? Trabajamos.
Así dice la palabra. Sí, cesó la obra de la creación en cuanto al mundo, ¿verdad? En cuanto a las estrellas, a los animales, etcétera. Pero no quiere decir que Dios se tiró al sofá y dijo, pues ya hice todo y ahora descansar. Y esto todavía es sabático, ¿no? No, no, no. Claro que no. Entonces Dios sigue obrando. Dios sigue inmiscuido en su obra. Y se dice, hace difícil que se defienda la ausencia de pecado en Jesús si es, si es que se considera que Él recibió su cuerpo y su alma de María, que era pecadora. Entonces, esta teoría de que los padres heredan no solamente el cuerpo, la sangre de sus hijos, sino que también heredan algo de su alma, y de ahí surge el alma de los hijos, pues choca completamente, ¿verdad?, con el tema de Jesús. Porque si Jesús hubiera recibido de María un pedacito de su alma, pues Jesús hubiera venido a este mundo con un alma igual de pecadora que la de la mamá. Porque como todos sabemos, María, aunque fue escogida por Dios por ser una mujer excepcional, María no era perfecta. María, como ella misma lo dice, necesitaba un Salvador. Así que María era pecadora. De eso no le quede lugar a dudas. ¿Ok? Entonces, por eso estas teorías, aunque son medio intrincadas, pues consideramos que no son correctas. Y aquí hay una tercera teoría, la teoría del creacionismo. Vamos a encuadrarlo aquí un poquito más. Ahí está. Entonces leemos así. Esta doctrina afirma que el alma de cada persona es una creación inmediata de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ser humano es concebido en el vientre de la mamá, en ese momento Dios crea un alma. ¿Y sabe qué? Yo creo que sí. Porque he visto videos de fecundaciones in vitro cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide y en ese momento hay un destello de luz, como una explosión. Nadie sabe por qué todavía, científicamente hablando, ¿verdad? Pero podemos concluir o pudiéramos suponer que es el momento en que Dios crea el alma del ser humano desde el momento mismo en que ha sido concebido. Ahí inicia la vida. Interesante, ¿verdad? Yo le recomiendo que ahorita que terminemos, vaya y busque ahí este video, estos videos, para que compruebe lo que le estoy diciendo y quizá usted me pueda contradecir y decirme, no, pastor, esto es un video de la IA, es mentira. Y así yo me quito de eso también, ¿verdad? Puede ser, no somos infalibles. Pero hasta donde yo he visto, cuando el óvulo entra, es fecundado, perdón, por el espermatozoide, ¡pum!, hay un destello de luz y esto apoya la teoría de que el alma de cada persona es una creación inmediata de Dios, la cual debe su origen a un acto creativo directo de Dios. Fíjense, podemos interpretar estas palabras de Berkowitz de varias formas. Primero, lo más obvio, es un acto creativo porque Dios está creando en ese momento, Él directamente, sin intermediarios, un alma. Pero también podríamos decir que es creativo en el sentido de que no somos iguales. Dios a cada uno nos da una personalidad distinta. Unos más introvertidos, otros extrovertidos, ¿verdad? Todos diferentes. Inclusive, ¿verdad? Usted lo puede ver en su familia. Todos los hermanos diferentes, ninguno igual a otro. No solamente en el aspecto físico, sino en su personalidad. Y como le comentaba yo hace rato, la personalidad está directamente en el alma del ser humano. Sigamos. Afirma además que es imposible determinar con precisión el tiempo de dicho origen. Se conjetura, dice Berkov, que el alma es creada pura
pero se vuelve pecaminosa incluso antes del nacimiento de la persona, debido a que ingresa a la complejidad del pecado, complejidad que afecta a toda la humanidad. Esta teoría concuerda más con la escritura que la anterior, ya que la Biblia le asigna al cuerpo y al alma orígenes distintos. Y ahí están los versículos. Si quiere vamos a leer el primero, que se encuentra en Eclesiastés. Vamos a ver, capítulo 12 y versículo 7, que dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, hay un versículo más donde dice que Dios creó estos dos aspectos del ser humano, ¿verdad? Que son distintos, pero que al final de cuentas vienen a ser uno solo en el ser humano. Vamos a decir que el alma Dios la crea en el momento, ¿verdad?, que el ser humano es concebido. Dice Berkhof, hay una discusión de cuándo se hace el alma pecadora. Yo le voy a decir cuál es mi opinión. Mi opinión es que Dios hace todas las almas perfectas, santas, puras, pero desde que toman contacto con el ADN del ser humano, o sea, cuando son concebidos, ahí mismo en ese acto que Dios crea el alma pura, pero toma contacto con su cuerpo físico que se está formando apenas, ahí ya se contaminó. Desde ahí ya empezamos mal. Porque así es el pecado en el ser humano. El pecado comete estragos, destruye. Inicia desde el primer momento en que el ser humano es concebido, como dice la palabra, en pecado, ¿qué dice? Me concibió mi madre. Fíjese lo que dice la Biblia. El escritor bíblico dice, en pecado me concibió, desde el mismo momento en que Dios había creado el alma limpiecita y pura, pero pues la naturaleza del ser humano es caída. ¿Qué se le va a hacer? El único remedio es Cristo. Además concuerda con mucho más con la naturaleza del alma humana que el traducianismo, ya que salvaguarda la naturaleza espiritual e indivisible del alma. Y finalmente evita también un peligro latente de conexión con la doctrina de Cristo, ya que nos permite salvaguardar la ausencia de pecado en Jesús. Entonces, esta teoría de cuándo se crea el alma, lo que hace es darle puerta al hecho de que Jesús es santo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que fue el Espíritu Santo quien concibió en María a Jesús. ¿Se fija? Entonces ahí nos está dando una naturaleza que Dios creó el alma de Jesús pura, o que Dios se encarnó, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesús, Dios mismo, se encarnó en un cuerpo que el Espíritu Santo le había preparado en María. ¿Se fija la diferencia? No tuvo papá, José no era su papá, sino que el Espíritu Santo mismo le preparó ese cuerpo especial, una naturaleza especial, humana a Jesús, así como cuando Dios creó a Adán, perfecto lo creó, así creó también este cuerpo para Jesús, para que pudiera tomar decisiones sin estar cautivo del pecado. Fíjese, escuche lo que le estoy diciendo. Adán estaba libre del pecado. Jesús nació libre del pecado. Por eso ellos tenían que tomar la decisión de pecar o no pecar. Eso no sucede con el ser humano en la actualidad, a menos, escuche esto, a menos que hayan recibido a Cristo en su corazón. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice el apóstol, ya no somos más esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. O sea que el pecado ya no nos manda y nos obliga a pecar. Ahora si pecamos, como lo habíamos comentado en alguna predicación pasada, si pecamos es porque le damos chance de pecar, le damos la oportunidad y decimos, bueno, pues poquito, no pasa nada. Creo que la última vez dijimos, te invito a un café, pecado, ven, vamos a tomar un café. Pero no es porque nos obligue. Ahora nosotros somos responsables de nuestros actos. Y Jesús
Y Adán tenía también esa libertad de que el pecado no se enseñoreaba sobre ellos. El problema es que Adán sí invitó al pecado a su casa y el pecado se quedó a vivir, pero Jesús no. Jesús le dijo no al pecado. Y Jesús, mis hermanos, fue tentado en todo, dice la palabra. Fue tentado en todo, pero él, con la misma escritura, refutó y decidió consciente y voluntariamente no fallar a Dios. Entonces, aquí está esta doctrina. Dice, sin embargo, esto no significa que carezca de dificultades. Estamos hablando de esta doctrina, ¿no? Esta doctrina hace muy difícil que se explique la reaparición de los rasgos mentales y morales de los padres en los hijos. Pues yo no creo, no coincido con Berkov. No coincido porque no todo es heredado, también es aprendido, ¿no? O sea, si yo crezco en un hogar donde mi papá es borracho y al rato yo ando de borracho, no es porque comparta el alma de mi papá, sino que fue algo que yo miré y aprendí y ahora estoy repitiendo ese patrón. Así que muy, muy difícil no se me hace, ¿no? Pero bueno, ese es el punto de vista de Berkov. De los rasgos, estamos hablando de los rasgos. Y además de esto, atribuye a las bestias poderes más nobles de propagación que al ser humano, dado que éstas se multiplican de acuerdo a su género. Finalmente, corre el peligro de hacer de Dios, al menos indirectamente, responsable por el pecado, dado que afirma que Dios envía a un alma pura hacia la complejidad del pecado, lo cual inevitablemente la corromperá. Pues tampoco coincido con Berkov en este punto, porque en ese caso, Dios, ¿para qué sigue haciendo personas si todos van a venir a pecar al mundo, no? Y no podemos ir más atrás en la eternidad. ¿Para qué Dios hace al ser humano si va a pecar, si va a fallar? Entonces, si pretenden hacer responsable a Dios por el pecado del ser humano, porque Él crea un alma pura, limpia, pero luego viene y se corrompe el alma con el cuerpo, pues hermano, ¿por qué queremos la Biblia y todo, verdad? Es una tontería completa. Lo que sí podemos ser honestos y decir, no sabemos todo. No tenemos respuestas para todas esas preguntas que más son filosóficas que otra cosa. Son preguntas que si alguien las hace, no es para edificación. Si alguien las hace, son para hacer caer en el error al que le está compartiendo de la palabra. No es una pregunta honesta porque quiera conocer más de Dios y quiera acercarse más a su presencia. No. Y usted sabe esas preguntas. Se las han hecho en su trabajo, se las ha hecho en su familia. Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las guerras y permite esto y que permite lo otro y que si ya sabía? Entonces, con eso no van a llegar a ningún lado. Es un hecho. ¿Ok? Entonces, dice Berkov que a pesar de esas dificultades, merece que se opte por esta teoría. ¿Cómo vamos con el tiempo? Pues parece que justamente acabamos, mis hermanos. Y como le digo, estoy muy entusiasmado porque ya vamos en el capítulo 3, la doctrina del ser humano en relación con Dios. Lo que quiere decir que ya acabamos con dos capítulos, el capítulo de la introducción y el capítulo de la doctrina de Dios y su creación. Por eso ahora es la doctrina del ser humano en relación con Dios, el ser humano en su estado original, y hoy vimos de cómo es que estaba constituido el ser humano. A pesar de lo que nuestro hermano Berkov, ¿verdad?, nos quiso refutar, yo creo que hicimos un buen litigio ahí acerca de la tricotomía y podemos concluir, por lo menos nosotros aquí en nuestra iglesia local, que el ser humano está compuesto o constituido de espíritu, de alma y de cuerpo, de que el cuerpo fue creado por Dios de la tierra, de que el espíritu fue dado por Dios como aliento de vida y de que el alma es todas las emociones, decisiones, personalidad de cada individuo. Si usted quiere ahí en casita, conteste las preguntas, son para usted, recuerde, nadie se las va a revisar, no las van a calificar, tome el texto, ¿verdad? Y trate de contestarla, repáselo para que aprenda acerca de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, pues con esto vamos a concluir. No va a haber hoy sesión de preguntas y respuestas porque no es presencial,
Pero si tienen alguna duda, pues ahí pueden mandar algún mensaje o nos vemos en vivo mañana en el servicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia, por mis hermanos que se dieron el tiempo de conectarse en línea, Señor, para escuchar y aprender de ti, y por esta palabra preciosa, mi Dios, en donde hemos aprendido cómo es que nos creaste, cuáles fueron, Señor, los aspectos, y como dice tu palabra, y quiero repetirlo, Señor, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta el día de tu venida. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis hermanos.